alternativas. El plástico, claro, no es necesario porque es plástico. Sí. Ya, lo otro que tengo que ver en la cárpula, que también forma parte de la anestesia y de la inyección, el caso es de la aguja. ¿Cuándo ocupo aguja larga o ocupo aguja corta? ¿Saben cuándo se determina eso? La aguja larga es cuando está, o sea, es como para el nervio, ¿cierto? Cuando se va a trabajar como en el nervio. Perfecto, ahí súper bien el término. Cuando ocupo una técnica troncular o donde emerge el nervio, donde nace el nervio, ocupo una aguja mucho más larga. Cuando voy a aplicar en forma infiltrativa, ocupo una aguja mucho más corta. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes conocen el nervio trigémino, ¿no? No. El nervio trigémino es conocido como el nervio del dentista. ¿Por qué razón? O conocido también como el par craneal número 5. El nervio trigémino da la sensibilidad a toda la cara. Todo lo que ustedes sienten en la cara es provocado a través de la acción del nervio trigémino o par craneal número 5. Por lo cual, cuando nosotros tenemos que anestesiar, vamos a anestesiar al nervio trigémino. Ya el nervio trigémino tiene una rama oftálmica, maxilar y mandibular. 3 ramas. Por lo cual, cuando yo voy a anestesiar, voy a aplicar en esas ramas. A diferencia del nervio que le da la mímica a la cara, se llama el nervio facial. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, generar una parálisis en la cara, lo hago en el facial. Si yo quiero perder la sensibilidad a un paciente, lo hago en el trigémino, que son 2 nervios distintos. ¿Y ambos a la misma vez también, profe? No. Cada uno por sí solo vamos a la escuela. No, entonces debes saber que son 2 cosas distintas. Entonces, un nervio, yo anestesio, y cuando yo anestesio el trigémino, solamente provoco pérdida de la sensibilidad. Pero cuando yo anestesio el facial, genero una parálisis facial. Ah, sí. A mí cuando me hicieron la bichectomía me dijeron de que podía hacerme una parálisis facial. ¿Por qué será eso? ¿Por qué puede ser? ¿Ustedes cachan por qué? ¿Donde tiran como la grasita o no? Los Claro, tejidos. que principalmente tienes que pensar, bueno, va un poco de neuroanatomía. Tenemos el par craneal número 3, el 5, que es el trigémino, que tiene estas 3 ramas. La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Pero el nervio facial tiene 5 ramas. Ya, y el nervio facial tiene muchas más ramas. Entonces, el facial, recuerden que da la función motora. El trigémino da la función sensitiva. Entonces, el facial toma en relación a la glándula parótida, se incrusta en la parótida y a través de la parótida lanza todas sus ramas. En el caso, principalmente de la bolita adiposa de Bichard, se encuentra en una posición muy cercana a la parótida, que las ramas que están. Entonces, cuando se genera la abulsión de la bolsa adiposa de Bichard, puedo sacar un poquito parte de algún nervio, puede tocar. Entonces, incluso es más, cuando se coloca la anestesia en esa zona, también puedo infiltrar en la parte de la parótida y puedo generar una parálisis transitoria, conocida como parálisis de Bell, la cual solamente se aplica a cuando yo genero anestesia en la parótida. Pero principalmente por eso. ¿Ya? Pero en cierta forma la bichectomía es un procedimiento, siempre te van a meter miedo. Sí, me pusieron Harto miedo. Pero no es un procedimiento tan complejo. No, ¿Usted lo hace, profe? ¿ah? ¿Lo hace? No lo hago. Ah. Yo no creo en la bichectomía. No, yo a mí me hizo mucho milagro. Pero muy casitona. No, pero he visto muy buenos resultados. Lo que sí, hay que diagnosticarla bien en qué paciente se hace, porque no a todos le va a resultar. Y fijarse bien con qué. Claro. No, pero es bien interesante lo que es estética y orofacial. Es muy bueno. Pero claro, hay que, en el caso de uno como odontólogo, uno no lo preparan para eso. Entonces tienes que formarte. Tienes que, como nuevamente, estudiar. Claro. No hay especializaciones como tal. De hecho, en Chile, el lugar más pro para estudiar es con el doctor Gaete, el Andrés Bello, que es un diplomado. Incluso no hay ni una especialización de eso. Con el doctor Gaete, el más seco a nivel latinoamericano,
Es un diplomado en la Andrés Bello que lo hacen en Viña y en Santiago y vale como 7 palos. Todos los demás cursos son cursitos de fin de semana. Pero como digo, la bichectomía no es complicada. Nos fuimos por otro lado. Entonces, lo que hay que hacer cuando yo quiero anestesiar, tengo que anestesiar el nervio trigémino. Entonces, por ejemplo, hay algo que deben saber. ¿Cuándo ocupamos aguja corta o aguja larga? ¿Cuánto mide la aguja corta y cuánto mide la aguja larga? ¿Saben cuánto mide? No. Yo se los voy a decir para que nunca más se lo olvide. Casi la aguja corta mide, tanto que me lo sé que lo tengo que ver, 22 milímetros, y en el caso de la aguja larga mide 41 metros. 41 y 22. Entonces, por ejemplo, dentro del territorio maxilofacial, yo tengo el trigémino. ¿Cuánto? ¿Cuál es la distancia más larga que yo tengo que trabajar? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una técnica en los dientecitos de arriba, hay una técnica troncular que se llama carrea, en la cual yo voy a la fosa arterico-palatina, donde nace gran parte de las ramificaciones del trigémino. Entonces yo voy a esa fosa arterico-palatina, y si lo consideramos desde el paladar blando hacia la fosa arterico-palatina, existen 32 milímetros de distancia. Si ocupo una aguja corta, no me alcanza porque faltan 10 más. Entonces necesito una aguja larga, la cual mide 41 y me permite llegar para hacer esa técnica troncular. Lo otro, que por ejemplo yo estoy trabajando en los dientecitos de abajo. ¿Qué pasa con los dientecitos de abajo? La mandíbula es un hueso muy corticalizado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero anestesiar los dientes de acá arriba, normalmente si yo quiero anestesiar y sacar un incisivo, por ejemplo, le vamos a dar un incisivo a una compañera, yo en los huesitos de arriba yo le coloco directamente en el diente, y como el hueso es esponjoso, ¿qué pasa? Que llega la anestesia de forma directa. Entonces todos los dientecitos de arriba yo le aplico directamente y se va a anestesiar dicho diente, el cual yo quiero anestesiar. Pero en la mandíbula es un hueso muy corticalizado. Entonces si yo quiero sacar, por ejemplo, un premolar, no me va a servir colocar directamente y en el diente, porque como el hueso es muy denso, la anestesia no va a entrar por ahí. Entonces tengo que ir donde nace el nervio, bajo de la escotadura mandibular, en la língula de Spix. Debo ir a atravesar 32 milímetros también para poder hacer contacto óseo. Cuando siento el hueso, tiro un poquito para atrás, aspiro y coloco la anestesia. Entonces, por esa razón, cuando trabajo con anestesias largas, es cuando voy a hacer técnicas tronculares, porque son varias las distancias que tengo que lograr. Entonces, en resumen, cuando tengo que anestesiar o trabajar con un diente de arriba, ocupo aguja corta, porque como el hueso maxilar es tan esponjoso, que directamente en el diente que voy a trabajar es donde anestesio. Pero cuando voy a trabajar con los dientecitos de abajo, ocupo una aguja larga. El único caso, por ejemplo, que yo podría ocupar una aguja larga arriba, es cuando directamente en ese diente hay infección. Y ustedes saben que cuando hay infección, la anestesia no hace efecto, sino que tengo que ir donde nace, y ahí tengo que ir por el agujero palatino mayor, avanzar, llegar a la fosa arterico-palatina y provocar la anestesia troncular. ¿Ya? Profe, y cuando se manda a hacer, por ejemplo, llega la persona con infección y se manda a la casa con el antibiótico y esa infección no para, ¿igual se le hace el procedimiento? Claro. ¿Por qué razón? Mira, yo trabajé harto tiempo en urgencia. Nosotros, en el lugar donde trabajábamos, era donde venían de todos los lugares, porque nosotros éramos los únicos que en Santiago sacábamos el diente. O sea, nosotros el diente lo íbamos a sacar sí o sí, con infección, sin infección, porque teníamos el equipo y teníamos la preparación para sacar todos los dientes. Tuviera el paciente, por ejemplo, una vez nos tocó un paciente con glicemia de 430, llegaban los pacientes de las cárceles. Bueno, era el centro de urgencia más grande del país, la posta central. El punto es que en consultorios, cuando tú ves un paciente que viene con un absceso dental pilar crónico o un absceso dental pilar agudo, que viene con la infección, viene con la cara hinchada, normalmente ¿qué hacen? Le entregan los antibióticos
para que baje la infección y de esa forma espere 1 o 2 semanitas, la infección baje y ahí poder hacer el efecto de la anestesia. Porque lo más probable es que ese paciente sienta todo. Uy, por eso es... Sí. Porque el efecto de la anestesia, normalmente en un medio ácido, donde hay mucha cantidad de pH ácido, no se puede liberar el anestésico, porque requiere de un medio neutro. Si hay un medio ácido, no va a poder hacer el efecto de la anestesia. ¿Qué se puede hacer? En el caso que hacíamos nosotros, hacíamos técnicas tronculares en el maxilar superior. Hacíamos técnicas carrea, técnicas, por ejemplo, aquinosis, Colgate, que son técnicas que tanto en maxilar superior como inferior, que no todos los dentistas hacen. O sea, eran técnicas que el 1% de los dentistas realizan por temas de práctica. Y claro, entonces por eso que nosotros terminábamos como haciéndolo. Pero eso normalmente se hace en consultorios, se da el antibiótico, se espera 1 o 2 semanas Y se vuelve a atender. y luego se vuelve a atender cuando la infección haya reducido. Entonces, en resumen, agujas cortas principalmente en maxilar superior, agujas largas en maxilar inferior o en los dientecitos de la mandíbula. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna cosa? Bueno, y lo que me habían hablado de cuando reacciona alguna alergia, normalmente la alergia a la anestesia no es al anestésico ni al vasoconstrictor, sino que a los preservantes y a los conservantes. Si un paciente relata haber tenido una mala experiencia con alguna anestesia, lo que uno hace es tratar de darle sin vasoconstrictor, esperando que ahí, claro, y ver la reacción del paciente. ¿Ya? Eso principalmente. ¿Alguna duda, alguna consulta que vengan, chicos, chicas? ¿A nosotros nos va a tocar inyectar No. cuando estamos trabajando? No. No va a tocar hacer la anestesia. El tema que en el práctico sí, el destartraje supragingival y eso van a trabajar, aplicación de flúor y de sellante. Sí. Eso es como la parte que vamos a trabajar ya en la clínica del higienista, para que puedan realizar. Pero la anestesia, claro, principalmente por lo que te mencionaba, por los vasoconstrictores, eso tiene una responsabilidad en el caso de aplicar mal algo, y claro, en el sistema eso normalmente lo hace el odontólogo por la misma razón, porque si pasa algo es culpa de él. Pero nosotros preparamos el tubito y todo. Claro. O sea, Sí, si está vencido y el odontólogo agarra y pincha y está vencido, es responsabilidad de nosotros. claro, en ese sentido es como que decirle que está vencido. Claro. Claro, porque es importante, porque muchas veces pasa, no sé si cuando uno va a los hospitales, normalmente, claro, cuando toman la anestesia, como que, claro, no esperan mucho, el trato no es el mejor, y de repente puede ser de que incluso en esos lugares algunas partes pueden estar vencidas, Claro. uno no sabe. Y por eso que el paciente le duele, po. Ah, Entonces puede ser un caso, Y po. que, sí, uno Puede le ser queda un caso, vencido. entonces al final hay que ver bien eso. Entonces, si uno ve que está vencido, en el caso a mí tocó de que en un lugar donde estaba, entonces claro, se le informó a la doctora y se terminó botando todos los tubos. O sea, al final no era por maldad, sino que... Claro. Pero igual termina siendo, no había dolo, no había intencionalidad, pero igual era una negligencia. Claro, no había una intención de dañar, pero el hecho de hacer algo, de no fijarse en la fecha, igual es culpabilidad, pues. Sí. Se considera como negligencia. ¿Ya? Eso principalmente, chicas, con respecto a la anestesia. Entonces, no todos los dientecitos se van a anestesiar, sino que cuando trabajamos ya en dentina, ahí sí anestesiamos. Por Profe, ejemplo, y ¿sí? esa anestesia que siempre sale en las películas, ¿no? No sé, en la vida real. Que se le ponían a la gente así, que Es lo usaban maravilloso. los dentistas, ya se nos usa. Maravilloso, maravilloso. Ah, pero sí se usa. Sí. Ah, ya. Si hablamos de eso con usted no vino, y hablamos de eso. Sí. Sí. ¿Qué? Por lo cual hoy día Cuando no se no habla. viniste, hablamos. Profe, pero si no podía venir, ¿cómo No así? perdiste. No lo grabé. Nadie me graba la clase. Lamentablemente soy el hablado, no podemos ocupar nada. Usted no me grabó la clase. No, eso se llama sedación consciente. Es óxido nitroso. El óxido nitroso, lamentablemente, en Chile, desde 1990 que no lo pueden ocupar los odontólogos, ¿ya? Porque igual es complejo usar.
una mayor dosis puede provocar estragos, puede provocar alteraciones. De hecho, en el caso de un pequeñito, de un odontólogo que ocupó y claro, generó una alteración neurológica en un paciente, por lo cual siempre tiene que ser manejado y regulado por un anestesista o por una persona que maneje y tenga cierta expertise. Pero el óxido nitroso permite sin la necesidad de este tipo de anestesia, uno trabaja con el paciente por horas y el paciente no va a sentir dolor ni ningún tipo de molestia. Siempre les digo, hay un capítulo de... No sé si juegan contra un capítulo de Glee, no sé si vieron Glee. Hay una serie que ya, la Glee como musical media... Y ahí claro, ahí como que cada uno el personaje va al dentista y menciona cuál fue su experiencia con el óxido nitroso y que claro, que provocaba ciertos como que todos tuvieran sueños. No sé qué tan real sea eso. De veras que dijimos que se iban. Claro, Como que se iban, claro, y tenían sueños y... En medio viaje. Claro, sí, no sé, ese es el óxido nitroso, pero es excelente. Es excelente. De hecho, acá en Chile se ocupa principalmente con niños pediátricos de difícil manejo. Dentro de la atención pública, los odontopediatras le colocan estrellas a los niños que atienden. Mientras más estrellas son los más bacanes. Esos son los que se atienden con más cariño. Y en esos normalmente se utiliza el óxido nitroso. Ya, Profe, una anestesia tópica que sea buena. Buen punto tocaste. Antiguamente no se ocupaba mucho anestesia tópica, principalmente benzocaína. ¿Cómo? La benzocaína. Benzocaína. Esa es la que vendían en libre. Claro, pero producto de que en Estados Unidos se provocaron muertes de niños recién nacidos, se dejó de usar y de vender con uso más libre, sino que ahora está mucho Pero más acá la permitido. venden, en Chile. Depende de la farmacia. Yo Y me imagino si que tienes con... una farmacia de... Claro, pero ya normalmente no los venden con tanta facilidad como antes, porque antes era muy fácil de encontrar. La benzocaína tópica era muy fácil. Pero ya como normalmente la gente la ocupaba cuando aparecía la erupción de las primeras piezas, principalmente a los 6 meses, claro, en vez de aplicar poquitito, aplicaba mucho. Y eso al final, independientemente que sea tópico, igual llegaba al sistema general del paciente y se manifestaba a través de convulsiones, alteraciones y provocaba incluso la muerte de los más pequeñitos. Porque no sé, los papás quizás pensaban que entre más, y como se le aplicaba por encima no iba a hacer. Claro, eso pasó hace unos 4 años atrás más o menos y desde ahí que se deja ocupar. Pero para nosotros como uso odontológico permite hacer una punción, colocar previamente a la punción para que el paciente le duela menos y en el caso cuando uno ocupa poquitito no hay ningún problema. Es cuando se ocupa mucho, en forma exagerada. Claro. ¿Ya? Eso principalmente. Benzocaína. Listo, pues. Ya, eso principalmente. Yo he buscado, antes no encontraba ninguno, pero ahora ya estoy encontrando. Benzocaína. Ya, y aparte, por ejemplo, hablando de la estética hidrofacial, por ejemplo, para el tratamiento de la alopecia, también se está usando el plasma rico en plaquetas. Entonces se hace con microinyecciones y ahí también se ocupa todo benzocaína y anestésicos locales para que al paciente le vaya saliendo pelo. Yo creo que prontamente iré por ello. Tiene mucho pelo. Ya, así que eso principalmente. A mí La calvicie. Ya, así que eso principalmente, chicas. Con respecto a lo que es la confección de los materiales de restauración, una vez que terminamos con la eliminación de la caries, esto lo vamos a ver más adelante. Recuerden que están las fresas y las piedras adiamantadas. Las piedras de diamante vienen con granos, vienen con colores, a diferencia de las fresas de carbide, de las cuales vienen con número de cuchillos. Mientras más cuchillos tenga, menos desgasta. Mientras menos cuchillos tengas, más desgasta. ¿Ya? Eso vamos a ver lo que provoca daño. Con respecto a lo de la restauración de la resina, ya vimos. Ya sabemos si tenemos una clase 1, clase 2, clase 3. Cuál ocupamos sistema portamatriz y cuáles no. Ya, pero cuando ocupemos una resina, sabemos cuál es el primer paso para confeccionar una resina. Yo sé que esto ya lo saben ya. Tengo ya
eliminé la caries por completo, está todo listo. ¿Cuál es el primer paso que hago para confeccionar la resina compuesta? ¿Cuál sería? Ahí está. ¿Ya? Pero antes de eso, aplico el ácido ortofosfórico al 37% por 15 segundos en el esmalte. Después se limpia. Después se limpia con abundante agua por el doble de tiempo. ¿Ya? Luego después de eso empiezo a secar. Y cuando seco, hago el aislamiento, en este caso puede ser el aislamiento relativo, coloco tórulas para mantener seco. Luego después de eso seco mucho, que quede muy seco el diente, aplico el adhesivo. El adhesivo se puede colocar de diversas formas, coloco el adhesivo, algunos por ejemplo le colocan un poco de aire para que la capa del adhesivo quede más uniforme y luego fotopolimerizo por 20 segundos. Luego después que aplico el adhesivo, ¿qué hago? Se aplica la resina. Se aplica la resina. ¿Ya conocen cuál es la resina compuesta? Composite. ¿O el composite? El que viene en la jeringuita, ¿sabes? No. El azul. Ah, sí, sí. Sí. ¿No tenía lápiz rojo? No. Ay, ¿tenía lápiz rojo? No, ese no ¿Está era. por ahí? Cualquiera se para marcar el sitio. Muy bien. ¿Tenés? Para marcarles el... La jeringuita esa gruesecita. La azul, ¿Cómo compone? que suelta el líquido azul. No, puede ser. Ese Es el ácido. ácido. Ah, entonces el otro Es parecido, así viene. El ¿Cómo? blanco. ¿El blanco? ¿El blanco? No, pues el blanco es sellante. El otro es el... Sí, sí, pero vienen así como el adhesivo. ¿El transparente? Como el el transparente. Ya. Ahí sí. Cuando tenemos resina, también se conoce como composite, resina compuesta. Es el azul. Hay de distintos tipos, ¿ya? Dependiendo de la marca. Esta es la 3M, este es el tipo Z350. Entonces, esto es color del diente. Vienen por tono igual. Ah, el color A 3, a 2. Claro. Entonces, esto es ese normalmente. Como bien dice su compañera, vienen, acá dice body, que es parte del cuerpo, y vienen en relación al tono. Puede ser A2, A3, A3,5. El A2 es el tono un poco más claro, del diente un poquito más blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace uno? Una vez que coloca el adhesivo, lleva los incrementos de resina compuesta, los lleva a la pieza dental. Recuerden que no se debe incrementar toda la restauración o toda la resina, sino que se debe realizar en incrementos. ¿De cuánto deben ser los incrementos de resina que se deben ir realizando? En relación a la magnitud o a la cantidad. Una pelotita, claro. Como en Entonces, L. por ejemplo, yo tengo que restaurar todo esto. Entonces, ¿qué hago? Primero incremento esta parte. Luego incremento esta parte. Luego incremento esta parte. Luego esta parte. Y luego esta parte. No hago todo de una. ¿Por qué razón? Para que quede bien. Claro, para darle la forma, pero lo otro es importante. Cuando hago un solo incremento, eso genera que se genere un factor de contracción de la resina. Por ende, hay mucha probabilidad que la resina se salga posteriormente. O no tan solo se salga, sino que se formen brechas o espacios entre el diente y la resina. Entonces, ¿cuál es la forma? De hacer incrementos de 2 milímetros. Entonces, voy haciendo a través de incrementos, voy colocando, y eso hace que la resina se adhiera mucho mejor a la superficie. Ya, luego después eso hago incrementos de 2 milímetros con la espátula. Posteriormente a eso hago ¿Ah? O sea, hacemos la fotopolimerización. Esto se hace normalmente por cada incremento 20 a 30 segundos. Otro incremento 20 a 30 segundos, ¿ya? Principalmente. ¿Y no es de eso. 15 a 20? ¿Cómo? De 15 a 20. No, tiene que ser de 20 mínimo a 30, dependiendo del caso cuando está mucho más profunda. Disculpa que estoy accidente. ¿Ya? Y luego, después que terminemos con eso, vamos a hacer el caso del punto de contacto, determinar el punto de contacto, la terminación y el pulido de la restauración. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con fresas y con gomas pulidoras. Por acá están las gomas pulidoras. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente
La hacemos morder con la pinza Miller, con el papel articular. Desgastamos con la fresa tipo llama, la cual puede ser color rojo o color blanco o color amarillo. Y luego que el punto de contacto está bien, el paciente muerde bien, hago el pulido, ya que es la parte final de la restauración. Es importante, ustedes deben saber, cada resina se debe hacer un buen pulido, porque si yo no hago un buen pulido en la resina va a acumular mucho más placa. Por eso siempre es importante, siempre yo le recomiendo a un paciente, nunca uno debe hacer una restauración por hacer una restauración, sino porque realmente existe alguna caries o alguna lesión. Porque cuando yo tenga después una resina, esa resina, por más que yo la pula excelente, nunca va a ser tan liso como un diente. Una resina siempre va a acumular resina, o siempre va a acumular placa, siempre se va a tensionar. Por ejemplo, ustedes más adelante piensan, ya me voy a hacer una carilla de resina. Terrible, porque van a tener cada 2 años que pulirla, que desgastarla, que sacarle brillo, que eliminar las tinciones. Por lo cual, si en el caso, si desean, ojalá que no sea necesario hacer una carilla, preferir siempre una carilla cerámica, porque tiene una mayor estabilidad en el tiempo. ¿Ya? Y vamos un poco ahora, vengan por acá, para que vean los materiales. Vamos después con la amalgama. Oh my God. Dentro de la amalgama, ¿cuáles son los pasos? Actualmente la amalgama no se utiliza bastante, pero sabemos que el primer paso es trabajar con las cápsulas predosificadas. Las cápsulas predosificadas luego la colocan en el amalgamador y del amalgamador sacan una mezcla homogénea para trabajar en el vaso Appen. Del vaso Appen toman el porta amalgama, colocan esto y lo van a llevar a la cavidad. Una vez que toda la amalgama está en la cavidad, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un condensador para apretar, adaptar la amalgama en la cavidad. Después del condensador voy a bruñirlo. ¿Qué significa bruñir? Pasar estas esferas por la superficie de la amalgama y adaptar la amalgama en relación con el dientecito para que quede al mismo nivel. Eso se llama bruñido pretallado. Luego, después de eso, tomo un tallador, empiezo a tallar los surcos, empiezo a tallar las cúspides y hago la etapa que se llama tallado. Luego, que me falta tiempo, ya veo que la amalgama se va endureciendo, empiezo a hacer un bruñido post tallado. Le empiezo como a sacar brillo para que la amalgama tenga una mejor característica de la superficie. Saco el bruñido post tallado. Y luego después de eso, a diferencia de la resina convencional, ¿qué hago? Principalmente el paciente debe esperar 24 horas para hacer posteriormente un fresado. Ya por eso muchos de los colegas cuando trabajaban antes decían que había que esperar 24 horas porque en ese tiempo la amalgama se endurecía totalmente. Actualmente la resina se endurece hasta que yo aplico la luz. Yo dejo de aplicar la luz, la resina ya no se va a endurecer más. Pero la amalgama, claro, la amalgama sí se endurece más, 24 horas posterior. Entonces yo hago el porta amalgama, hago el condensador, bruñido pretallado, bruñido post tallado y bruñido post tallado. Y eso son las etapas de la amalgama. Por lo cual, si yo les tengo que decir, ¿qué sería este instrumento? Condensador. Un condensador, ¿sí o no? Porque por ambos lados tiene la misma forma para apretar la amalgama. Si bien la amalgama ya no utiliza ahora, estos condensadores igual cumplen funciones dentro de la parte odontológica. ¿Ya? Si yo les muestro esto, ¿qué es? Un bruñidor. ¿Ya? Esto es un bruñidor. Si yo les muestro esto, ¿qué es? Igual, ¿no? Tallado. Un bruñidor. Recuerden que el tallador tiene punta para poder tallar los surcos, las cúspides y todo eso. Si yo les muestro esto, ¿qué es? Este mismo. Este es Condensador, ¿sí o no? Condensador, perfecto. Ahora vamos un poco más complejo. Esto por un lado es condensador y por el otro lado es espátula. ¿Cómo se llama eso?
Espátula condensada. Espátula, claro, sería conde espátula. El conde espátula. Sería el gutaperchero. Ah, ya. Cuando una parte tiene espátula y otra parte tiene el condensador, el gutaperchero. Con esto, por ejemplo, voy a llevar un cemento vidroionómero para la boca o cualquier tipo de cemento provisorio, fermín, eugenato. Con esto normalmente lo voy a llevar a la cavidad. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué sería? Pero por los dos lados igual, profe. Por los dos lados de esfera, por lo cual, ¿qué sería? Este. Bruñidor. Perfecto. Tengo esto acá, ¿qué sería? Un dicalero. Un dicalero. Ya, es un dicalero porque me permite llevar las bases cavitarias en el piso cavitario. Por lo cual, acá voy a llevar cositas muy líquidas, finitas, y que van a ir en la base en un puntito. Esto que está acá, ¿qué es? Gutaperchero, porque por un lado es condensador y por el otro lado tiene espátula. Incluso ahí tiene fermín. Incluso esto como que lo ocuparon como... O si no tiene ionómero, puede ser. Esto que está acá, ¿qué es? Dicalero, profe. Dicalero. Ya, eso es importante. Esto que está acá, ¿qué sería? Bruñidor, porque tiene dos esferas. Esto de acá, tallador, porque tiene una punta. Esto que tiene dos esferas, ¿qué sería? Bruñidor. Bruñidor. Y esto que está acá, ¿qué sería? Condensador, perfecto. Y entonces ustedes me dicen, ¿y por qué tenemos todo esto si ya la amalgama no se ocupa? ¿Para qué los voy a ocupar? Por ejemplo, muchos condensadores nos sirven, o para algunos endodoncistas, lo queman y les sirven como atacadores para poder cortar los conos de gutapercha o bien para condensar. Cuando tengo algún problema y deseo adaptar una banda metálica y deseo adaptar un poquitito, los bruñidores sirven bastante, ¿ya? Por los cuales se van teniendo alguna función dentro del quehacer odontológico, independientemente las amalgamas se utilicen cada vez menos. A mí, por ejemplo, de hecho me tocó hace unos meses atrás trabajar con una amalgama. Así que a veces, de repente, uno igual se encuentra que puede usar la amalgama. ¿Ya? Entonces, por lo cual es importante conocer eso y de repente se puede trabajar también. ¿Alguna duda, alguna consulta que hay con algún material? Ya, por lo menos en esto queda un poco más clara. En la primera vez, como que veíamos esto y nos cachábamos que era. Todo Pero igual. como se dan cuenta, bueno, varios son iguales. Se repiten Obviamente, bastante. pues, pero... Pero por lo menos ya sabemos diferenciarlos, ¿sí o no? Sí. Ya, chicas, vamos por ahí entonces. ¿Hay algo más que no sepan de...? Bruñidor. Vamos a ver, ven por acá. Bruñidor. Dicalero. Bruñidor. Claro, ¿esto qué sería? Dicalero. Dicalero. Voy a ver todo esto a decir. Esto sería un dicalero. ¿Esto qué sería? Cultureta y caries. Esto sería un dicalero. ¿Esto qué sería? Tallador. ¿Y esto? Condensador, pero que se quemó y se ocupó como atacador. Ya, pero perfecto. Ya, súper. Estamos a algún lado. Vengan por acá, chicas. Ya. Con respecto al uso del autoclave, vamos a ver un poco el funcionamiento. Es un autoclave el cual tiene una capacidad de volumen. Voy a ver ahí cuánto es. Y este es el Vital 12, parece. Con lo cual tiene 12 de volumen de capacidad. Y normalmente siempre hay que fijarse que esté enchufado, que esté encendido. Dentro de las partes vemos que tiene una manguera de desagüe que siempre debe estar conectada a un lugar, a un recipiente en donde debe eliminar todo el agua. La puerta se abre con este cerrojo. Acá está el anillo hermético, el cual permite gran parte de las funciones de que se mantenga con la presión. Acá está la cámara de esterilización de las bandejas metálicas.
acá está la salida del vapor, una, y la otra salida del vapor está por el fondo, y acá está el sensor de temperatura. ¿Ya? Cuando yo voy a ocupar el autoclave, lo primero que hago es encenderlo, luego coloco el agua, y normalmente marca Vital 12 y me dice la cantidad la cual se debe utilizar, 150 ml. ¿Qué tipo de agua se utiliza con el autoclave? Destilada. ¿Por qué razón se ocupa la destilada y no otro tipo de agua? Porque no tiene mineral. ¿Por qué? Porque no tiene mineral. Y por eso me permite, genera que no se generen obstrucciones ni ningún tipo de los conductos. Y lo otro importante también, que no genera incrustaciones en la misma cámara de esterilización. ¿Ya? Así que nos mejora la condición de trabajo y aparte nos hace mantener el equipo en buenas condiciones, situación en la cual no voy a tener que estar en el servicio técnico, sino que va a funcionar bien sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el agua, 150, y los vierto directamente en la cámara. Con cuidado voy al fondo y ahí es donde le voy a echar el agua, ¿ya? Luego después de eso, coloco el soporte más la bandeja, se posiciona y luego de eso coloco la bandeja de exámenes y todo eso. No debo sobrecargar más allá del 70% y no obstaculizando ninguna salida directa de vapor, ¿ya? Eso es lo principal que hay que tener en estos casos. Luego que está todo listo, está todo empaquetado, está todo dentro, levanto el cerrojo y coloco para acá. Y luego bajo. Me aseguro que esté bien cerrado. Y luego empiezo a aplicar. O sea, me dice, está prendido, seleccionamos. Instrumental empaquetado. Instrumental desempaquetado, plástico y algodón, kit quirúrgico y tejidos, líquidos y otra información. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es el instrumental empaquetado y lo que yo hago, aplico play y ahí empieza a aumentar la resistencia para que la temperatura del agua aumente y se genera el vapor de agua, el cual llega. ¿Cuál es la primera etapa que se genera el procedimiento de esterilización? Esto no se hace. ¿Qué dice ahí? Aparece la temperatura y el tiempo. ¿Ya? Yo lo puse eso para cerrar, pero ¿qué es lo primero que hace? Se calienta. ¿Qué logra? Pasar de una temperatura de 22 a una temperatura de 134. Se calienta y después llega a los 134. Luego que ya está caliente, el tema se mantiene. 134, ¿por cuánto tiempo se mantiene caliente? ¿Por cuánto tiempo se mantiene caliente? Por todo el ciclo. No, ¿por cuánto tiempo mantiene esa temperatura de 134? Porque estoy en la etapa de calentamiento, aumenta su temperatura hasta 134. Luego viene una etapa en donde esa temperatura se mantiene estable. 134 por 8 y 15 minutos. Y es en ese periodo donde mueren todos los microorganismos. ¿Pero cómo se llama esa etapa? Se llama esterilización. Tenemos el calentamiento y esa etapa de 8 a 15 minutos en donde la temperatura se mantiene de 134, ahí es donde mueren todos los microorganismos. Luego después y eso sale, está esterilizando. Aparece el tiempo, aparece la temperatura, aparecen todos los antecedentes y los parámetros físicos. Luego que se cumplen esos 8 a 20 minutos, hay otra etapa en donde sale todo el vapor. ¿Cómo se llama esa etapa? Despresurización. Donde sale el vapor. Despresurización. Y luego después viene la etapa de...
del enfriamiento, del secado y luego retiramos el instrumental. Y todo eso me lo va mostrando ahí. Dice, está esterilizando, está desprocesurizando. Entonces, todo lo aparece ahí. Entonces, y normalmente va viendo la temperatura, va viendo la presión que tiene, va viendo el tiempo. Y cuando tiene que sacar el material, aparece. Ahora debe abrir el autoclave. De hecho, mira, yo le voy a decir cómo lo hace. Perfecto. Cancelamos. Ponemos play. Abre la puerta. Esa, como la alarma cuando termina, es como que esa alarma es como la que suena. Como la lavadora. Pues. Cierra la puerta. ¿Listo? Ahí está calentando. Ya, principalmente es la forma que tiene para funcionar. El mantenimiento previo es un mantenimiento el cual se debe estar realizando siempre de forma permanente y de forma diaria. Ustedes saben que el mantenimiento diario es el lavado tanto interno como externo del autoclave. ¿Cómo se lava? Con jabón neutro, biodegradable por dentro, y luego se coloca con agua destilada, luego después se coloca alcohol al 70% o ácido peracético al 1%. Por fuera es lo mismo, jabón neutro, biodegradable, agua destilada, alcohol al 70%. Se lava por dentro y por fuera. Y normalmente el sellado, el anillo, eso se hace una vez a la semana, en donde se retira el anillo de sellado y se va limpiando, ¿ya? Es importante que esas mantenciones ayudan de que la función del autoclave siempre esté buena y me ayuda a evitar futuros problemas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta que puedan tener con el autoclave? Como dicen, es bien intuitivo, va diciendo las instrucciones. Ya, ¿cuál es el único gran riesgo del autoclave? Como el accidente que puede pasar, ¿cuál es? Quemarse. Okay. Claro, lo de explotar es más difícil. Pero puede pasar. Claro, yo voy a contar a todos los grupos la misma historia. Yo viví en un incendio en una clínica. ¿Ah? Yo estuve, las primeras veces que salí, me tocó vivir un incendio dentro de una clínica. ¿Por esto? No, por otro lado no. Normalmente porque habían... Incluso tomé una foto, que se la puede hacer. Entonces, normalmente, dentro de... Cuando uno trabaja en un hospital o en un consultorio, cuando te ingresan a trabajar, te hacen protocolos. Te explican cuáles son los protocolos. ¿Qué tienes que hacer?